Ya estamos nuevamente de regreso con ustedes y me da mucho gusto y le doy las gracias a la bióloga Gisela Maldonado por aceptar nuevamente nuestra invitación. Gracias, Gisela. Nos falta mucho que hablar de tortugas. Claro, es un tema apasionante y pues a mí no me van a callar de tanto que tengo que decir de ellas. Muchísimas gracias. Oye, Gisela, estábamos hablando del caparazón. A mí te digo que me intriga mucho el caparazón. Ya nos dijiste que ahí están los pulmones, que están las costillas. ¿Qué más hay? ¿Por qué es Es tan muy importante interesante. cuidar ese caparazón? Sí, lo que pasa es que existen dos clases de tortugas. Las tortugas se dividen en dos clases dependiendo de los caparazones. Cuando hablábamos de la tortuga laúd, que es la más grande y que esa decíamos que se alimenta de medusas, esa tortuga tiene que sumergirse a profundidades de más de 1 kilómetro de profundidad. Si fuera como las tortugas convencionales, que el caparazón estuviera hecho de placas óseas, lo que sucedería es que cuando esa tortuga se sumergiría a esas profundidades, lo que sucedería es que se rompería el caparazón por la presión del agua sobre Mm, la estructura del caparazón. Entonces, una estrategia que desarrolló a lo largo de la evolución esta especie es que no tiene, por decirlo así, placas óseas. Su caparazón está hecho de cuero y solo tiene pequeñas incrustaciones de hueso, algo parecido como imaginarse como estos pequeños pedacitos que tienen las albercas, que tienen ujú, estos mosaicos. ujú. Entonces hay que imaginarse que es un cuero, pero que tiene incrustaciones de estos pequeños mosaicos que le dan cierta rigidez, pero le permiten la suficiente elasticidad para que el caparazón se expanda y se contraiga dependiendo de si sube o baja a esas profundidades. Entonces, eso pues le da esa posibilidad incluso de ser tan grande como es y le da esa posibilidad de sumergirse sin tener un colapso en su caparazón. En cambio, las otras tortugas sí tienen un caparazón rígido que no tiene básicamente esta posibilidad de ser flexible, pero al no ser flexible también le da rigidez. La rigidez también es una ventaja, sobre todo en contra de los depredadores, porque nosotros lo que podemos observar es que estos animales incluso anteponen su caparazón cuando viene el ataque de un depredador. En general, los depredadores naturales de las tortugas marinas pues son los tiburones o incluso pueden llegar a ser hasta los cocodrilos para los más pequeños, ¿no? Los juveniles que se Ujú. encuentran cerca de las zonas de los esteros. Incluso dentro de los cenotes podemos llegar a ver a las crías o los juveniles de tortugas marinas y pues sabemos que también es hábitat de cocodrilos, por lo menos en el estado de Quintana Roo. Claro, claro. Oye, las tortugas decías que migran. ¿Cuánto viajan? Pues las tortugas marinas son los animales marinos que tienen de las migraciones más grandes. Tenemos, por ejemplo, en el caso de las tortugas de caguamas, que nosotros les llamamos, o amarillas, como les llaman en el Pacífico, que estos animales migran desde Japón, entonces cruzan cerca de 22,000 kilómetros hasta llegar a las costas de Baja California, en donde se alimentan. De hecho, ahí la tortuga caguama no se reproduce, solo se alimenta. Entonces, es un banco de alimentos para juveniles y pues eso ha provocado ciertos problemas con las pesquerías ahí, pero bueno, finalmente son animales con altas migraciones. También encontraron una migración muy grande, la migración más grande de tortuga marina la encontraron de una tortuga laúd que venía de Ujú. Indonesia y llegó hasta el continente americano. Entonces, fueron migraciones de más de 25,000 kilómetros, una cosa impresionante. Y lo curioso es que estos animales llegan y regresan. No solamente es que llegan y casualmente quedan aquí, no. Estas tortugas hacen estas migraciones, estos movimientos, ¿no? Qué impactante, de veras, qué impactante. Me tienen enloquecida. Ahora entiendo por qué estás tan encantada con las tortugas. Oye, ¿cómo cuánto se tardan en hacer ese tipo de recorridos? Se tardan meses, dependiendo de las velocidades. Obviamente algunas ocupan las corrientes que son predominantes, que normalmente vienen de estas corrientes vienen hacia acá y luego de regreso tienen que luchar con la corriente en contra. Muchas veces también lo hacen por temporadas. Así que son animales que nosotros pudiéramos decir que cómo es posible que si tienen o no inteligencia estos organismos. Entonces, pues sí tienen la inteligencia suficiente como para sobrevivir, a pesar de que tienen el cerebro del tamaño de una canica. Sin embargo, tienen muchas capacidades
adentro de ese pequeño cerebro está todas las instrucciones para sobrevivir en un medio tan complejo como es el medio marino y oceánico, sobre todo, porque no son especies que anden tan cerca de la costa. Algunas sí, por ejemplo, la tortuga verde es una tortuga que le gusta más estar cerca del hábitat costero, pero pues tener toda esta capacidad para poder sobrevivir en el mar abierto, pues es complejo, ¿no? Oye, ¿cómo se defienden? Las tortugas tienen muchos mecanismos de defensa. Eh, Cuando tienen etapas juveniles, bueno, normalmente cuando salen del huevo se van nadando, cuando son crías se van nadando, incluso, fíjate, una adaptación excelente es que para evitar la depredación diurna de las aves marinas que están ahí, pues ellas normalmente eclosionan de noche. Al eclosionar de noche, de alguna manera pueden esquivar a gran parte de los peces y casi a todas las aves marinas, ¿no? Y eso les permite alejarse de la costa donde ya las aves ya no las van a capturar. Sin embargo, obviamente siempre va a haber depredación porque al final de cuentas va a llegar la mañana y ellas van a quedar expuestas. Pero la mayoría de ellas se van a retirar y se van a alejar lo más rápido que puedan y se van nadando y nadando y nadando hasta que llegan al mar de los sargazos. Y estoy hablando del caso de las tortugas que eclosionan de la península de Yucatán. Todas se van hacia el mar de los sargazos y ahí se ocultan como si fuera un pequeño bosque y eso es cuando son crías o juveniles. Cuando ya empiezan a ser subadultas o adultas, se empiezan a acercar a los hábitats más costeros porque ahí pueden encontrar más variedad de comida Ajá. y pues utilizan el caparazón y sus aletas para desplazarse. Ahí sí son, pueden llegar a desplazarse a grandes velocidades. Cuando nosotros hacemos los monitoreos y las tenemos que perseguir en lanchas para capturarlas, pues nosotros podemos estar dándole duro al motor, persiguiendo a una juvenil que se mueve y se desplaza a grandes velocidades. Normalmente tratan de esquivar, presentan el caparazón cuando tienen el ataque de un tiburón y hay de hecho varias secuencias donde se observan cómo el tiburón golpea y golpea el caparazón y en muchos casos la tortuga logra escapar de la depredación, se esconden o presentan el caparazón ante un caso de depredación. Oye, se acerca ahorita ya la temporada de anidación. Ya Esto es está. es una maravilla. Platícanos cómo lo hacen, cómo es esta anidación. Bueno, las tortugas marinas cuando empieza a subir la temperatura del agua se empiezan a acercar a las aguas más cálidas y entonces se empiezan a reunir en grupos donde hembras y machos se conocen, se platican y pues ya se novian y entonces empieza la reproducción de ellos, ¿no? Una hembra puede reproducirse con varios machos, de esta manera combina los genes de varios machos, así que en un solo nido pueden haber distintos padres, así que son multiparentales, y eso le da cierta variabilidad. Incluso nosotros podemos ver ese efecto en la coloración de las crías, porque en un solo nido podemos llegar a ver distintas coloraciones. Porque las tortugas marinas, a pesar de ser de la misma especie, también tienen coloraciones diferentes. No son Ah, completamente diferentes, pero incluso también hemos encontrado hibridización. ¿Qué significa esto? Que se mezclan especies. Una tortuga de carey puede tener una pareja de caguama y viceversa con una verde, así. Sí se ha encontrado hibridización entre especies. Estos animales, después de que copulan, pasan aproximadamente un par de semanas en los que se forman los huevos dentro de su vientre, salen a la playa, escarban un nido, colocan todos los huevos dentro de esa nidada y en un lapso de entre 45 y 60 días eclosionan las crías que se van directamente al mar. Y las tortugas las hembras pueden llegar a regresar hasta 6 veces a poner en una sola temporada, pueden llegar 6 veces a regresar. Así que si una nidada promedio es de 100 a 120 huevos, imagínense que una hembra puede llegar a poner casi 700 huevos, ¿no? sí. Oye, me imagino que a las tortugas les afecta que andemos por ahí cuando están desovando, cuando están, sí, Claro. desovando, ¿no? Sí, de hecho, uno de los principales problemas que tenemos aquí en Quintana Roo no es la depredación, me refiero a que no hay gente saqueando nidos, sí los hay, pero no es como lo más frecuente. Aquí lo más frecuente es que las estemos molestando con exceso de luz u objetos que estén en la playa, ¿no? Camastros, o de que esté la gente encima tomándoles fotos, molestándolas y tocándolas. Claro. No, generalmente la tortuga se va. Oye, están en peligro de extinción.
Así es, todas las especies de México, las 6 especies que tenemos están en peligro de extinción. Desafortunadamente, sus poblaciones están entre 90 y 80% perdidas. Lo que tenemos y vemos es entre el 10 y el 20% de lo que había Qué hace 40, tristeza, 50 años, sí. qué tristeza. Oye, y a ver, ¿en qué benefician las tortugas marinas al planeta? Yo creo que tienen un papel Claro. importantísimo. Por supuesto, todas, porque forman parte de la cadena trófica, estos animales mueven energía de un lado al otro a la hora de controlar el desarrollo de los pastos marinos, también controlan que estos pastos marinos no acaparen todo el sustrato marino y el hecho de que ellas también formen parte de la cadena trófica, que se alimenten muchos animales de ellos. De hecho, hay aves marinas que dependen de alimentarse de las crías, ¿no? Por más cruel que pueda llegar a escucharse, pues sin embargo Claro. ellas forman parte de la naturaleza. ¿Cómo las protegemos? Nosotros tenemos que estar muy atentos a los programas que tienen los municipios. Afortunadamente, Quintana Roo y sus municipios en particular son muy activos en la protección. También la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas también protege a las tortugas, la mayoría tanto como hábitats como playas de anidación. Y también hay organizaciones de la sociedad civil que están apoyando. Los hoteleros, realmente Quintana Roo es privilegiado porque tenemos un sinnúmero de actores que nos ayudan a protegerlo. Pues, Gisela Maldonado, yo sé que nos falta mucho tiempo para hablar de tortugas, pero pues desgraciadamente ya se nos terminó ahora sí el tiempo. Te agradezco mucho que nos hayas invitado a conocer más a las tortugas marinas, para Claro, yo cuidarlas mejor. les agradezco mucho y ojalá que la gente tenga muchas preguntas y se acerque a ustedes a sus redes sociales para que ustedes los puedan remitir a información que sea para ellos útil. Oye, ¿y tú tienes alguna página o algo también? Sí, en el Facebook nos pueden localizar como Grupo Tortuguero del Caribe o el Comité Estatal para la Protección de las Tortugas Marinas en Quintana Roo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Gisela. Gracias, ella es la bióloga Gisela Maldonado y nosotros les agradecemos, amigos, el habernos acompañado. Les recuerdo que mañana los espero en punto de las 4:30 de la tarde por 92.3 de FM y el 740 de AM. No se vaya, continúan mis compañeros de La Fórmula E por mañana. Soy Patricia Suárez, gracias. Hasta mañana.